La construcción del excepcional patrimonio que España posee en el campo de las obras hidráulicas desde la antigüedad romana hasta nuestros días alcanzó en el siglo XVIII, el siglo del pensamiento ilustrado, uno de sus momentos más relevantes. En la España de la Ilustración, la ingeniería hidráulica, que abarca ámbitos diversos como abastecimiento y saneamiento de ciudades, regadíos o protección contra inundaciones y riadas, mereció una especial atención por parte de los reyes y de sus ministros. Y entre todas esas empresas públicas, los canales como vías de comunicación son uno de los logros más deslumbrantes de la ingeniería española del siglo XVIII. Los responsables de las obras de canalización emprendidas en ese siglo fueron los ingenieros militares, como lo habían sido desde el Renacimiento, unos ingenieros que a lo largo del siglo XVIII se fueron especializando. Los ingenieros, desde el Renacimiento, fueron los grandes artífices del progreso. Ya en tiempo de Felipe II, el sueño de la navegación de los ríos de España había llevado a empresas como la Navegación del Tajo, un proyecto de Juan Bautista Antonelli en el que se llegaron a hacer una serie de obras para conseguir esa navegación, desde Lisboa hasta Toledo, incluso Aranjuez. Luego, también ya en tiempos del emperador incluso, el canal imperial de Aragón se llama imperial porque hubo un primer canal, digamos, para regadío en el siglo XVI, en tiempos del emperador Carlos V. En esa época ya los ingenieros eran los grandes medios o instrumentos para que el poder interviniera en lo que eran los territorios y las fronteras. El hecho de que se ocuparan de las fortificaciones y la cantidad de fronteras de la monarquía hispánica en los distintos reinos, tanto en Europa como en América, hizo que fueran unos profesionales pagados por la escala militar. Por lo tanto, estamos hablando de ingenieros militares. Hay una serie de ingenieros formados ya en la Academia de Matemáticas de Barcelona, que se crea a comienzos del siglo XVIII, y esos ingenieros son los que por toda Europa y por toda América van a crear esas obras públicas. Así que estamos hablando de ingenieros militares hasta el siglo XVIII, y luego va a ser en este siglo, en el XVIII, cuando estos ingenieros militares se dividen en distintos cuerpos, en distintas ramas. Primero siguen siendo controlados todos, en un caso por Sabatini, y luego van cambiando, y es a fines de siglo cuando ya se separan distintas ramas de la ingeniería y se separan también lo que es la ingeniería de la arquitectura, porque hasta entonces las dos profesiones, ingeniero y arquitecto, cuando se trata de estas grandes obras públicas, han estado muy interrelacionadas. La función de la navegación, que era la más importante, se llevó a cabo sin llegar a las salidas al mar que se pretendían, aunque sí como una navegación de tipo regional y local. Pero también es importante hablar de otras dos funciones relacionadas con la anterior que se llevaron a cabo y que fueron, por un lado, usar estos canales también como canales de regadío y también como, aprovechando los desniveles que se concentraban en unos pocos puntos donde estaban las esclusas para la navegación, esos desniveles servían para mover las fábricas, las máquinas hidráulicas que movían a fábricas de harina, de paños o de papel, es decir, que contribuyeron también de forma importante a la industrialización de esa región. Destaca por su desmesura utópica la idea de unir el Guadarrama y Manzanares con el Jarama y el Tajo, para proseguir luego atravesando La Mancha y Sierra Morena hasta el Guadalquivir y por allí a Sevilla. En América, la idea de construir un canal artificial navegable que comunicase las poblaciones de Güines y La Habana se remonta a 1767, con el fin de transportar las maderas de los bosques de Güines hasta los astilleros de La Habana y, sobre todo, dar salida a la producción azucarera con destino a las antiguas colonias inglesas. Más tarde, descartada la navegación fluvial, pero siguiendo un trazado similar, en 1837 se puso en funcionamiento el ferrocarril de Güines, el primero del mundo hispánico. A finales del siglo XVIII, salvo excepciones contadas, el suministro público de agua potable a las poblaciones se efectuaba todavía por métodos tradicionales. Ese fue el caso de algunas obras hidráulicas como el acueducto de Noaín, que abastecía la ciudad de Pamplona, los mexicanos de Querétaro, Morelia o Salpa y la presa de Los Santos en Guanajuato.
traída de agua dulce a Pamplona se efectuó desde las montañas de Subiza, salvando el valle por medio del acueducto de Noaín, compuesto por 97 arcos de ladrillo. Proyectado en 1782 por el célebre arquitecto Ventura Rodríguez, es una obra de gran belleza, solidez y armonía, integrada a la perfección en el entorno de la cuenca de Pamplona. Una de las obras más monumentales del siglo XVIII fue el acueducto de San Telmo, con sus puentes para abastecer de agua la ciudad de Málaga. Fue iniciativa del obispo ilustrado José de Molina Lario, quien acometió la obra de este canal para transportar las aguas del Guadalmedina. En 1784, el agua corría ya por las fuentes públicas de Málaga, gracias al proyecto del arquitecto aragonés José Martín de Aldehuela, director de las obras. En lo tocante a los canales y azudes destinados al regadío, algunos ministros ilustrados impulsaron proyectos para extender el cultivo a zonas baldías por la escasez de agua. Este fue el caso de la construcción de las presas de Puentes y de Valdeinfierno, en Murcia, bajo la protección de José Moñino, conde de Floridablanca. El hundimiento de la presa de Puentes en 1802 y la riada consiguiente que arrasó Lorca generó un informe de Agustín de Betancourt, considerado en nuestro país como el padre de la ingeniería civil contemporánea. Informe que resultó decisivo para la creación de una escuela de ingenieros de caminos y canales en Madrid, que abrió sus puertas a finales de ese mismo año, 1802. El Canal de Castilla tenía como finalidad el fomento del comercio interior, rompiendo el aislamiento físico de los viejos reinos castellano-leoneses, dándoles una salida al mar por el puerto de Santander. Finalmente, la navegación llegó solo hasta Alar del Rey, en Palencia, construyéndose 207 kilómetros, menos de la mitad de los previstos. El proyecto contemplaba la construcción de 4 canales o ramales que conformarían una trama que uniría Reynosa, Medina de Rioseco y Segovia. Ya durante la construcción, por iniciativa del director del Cuerpo de Ingenieros Militares, Francisco Sabatini, se introdujo algún cambio de orientación en los planes de explotación del canal. En consecuencia, se instalaron establecimientos industriales aprovechando los desniveles en los altos de las esclusas, con el fin de empezar a rentabilizar a corto plazo las cuantiosas inversiones efectuadas hasta entonces. Así, ya a finales del siglo XVIII, se convirtió en motor de industrialización que, al estar centrado en la harinería, anticipaba lo que sería la principal orientación productiva de la región en el XIX. Otra industria ligada al Canal de Castilla fue la del papel, para lo cual se construyeron fábricas y molinos. En la maqueta se muestra la de Viñalta, en las inmediaciones de Palencia, ramal sur, que contaba con ruedas movidas por la energía hidráulica suministrada por el canal. El Canal Imperial de Aragón tiene una larga historia que se remonta al siglo XVI. Ya en el siglo XVIII, tras unos primeros intentos fallidos, hacia 1770, el Estado se hizo cargo del proyecto de este canal, que tomó su denominación de la acequia de Carlos V, construida en tiempos del emperador como canal de riegos. A lo largo de 150 kilómetros, la conducción pasaría por 27 municipios, de los cuales 4 eran de Navarra y el resto de la actual provincia de Zaragoza. Una de las obras que más admiración causó a los contemporáneos fue el acueducto de 4 arcos que salva la hondonada del río Jalón. Finalizado en 1782, el proyecto definitivo se debió al ingeniero hidráulico y arquitecto Julián Sánchez Bort. Las limitaciones técnicas y económicas, así como las dificultades de nuestra orografía, se conjugaron para que muchos de los proyectos no pasasen de la utopía a la realidad y otros quedasen a medio camino. Si comparamos los resultados finales con las expectativas planteadas por los promotores de estos proyectos, pues es indudable que no se llegaron a cumplir y en algunos casos ni siquiera a acercar. Es decir, ese incremento de la felicidad pública, de la agricultura, del comercio que se predicaba de estas obras, pues
no se produjo al menos con la intensidad que los políticos e ingenieros que las llevaron a cabo pues manifestaban cuando las promovían. Sin embargo, esto ha dado a veces, ha creado una cierta estado de opinión como que fueron unas obras fracasadas, y eso tampoco es así. Si nos ceñimos a los dos grandes canales que mayor importancia tienen en esta exposición, que son el Canal Imperial de Aragón y el Canal de Castilla, hay que decir que si no se llegaron a construir en su totalidad, se construyeron tramos muy importantes. Si comparamos con el canal francés del Languedoc, que siempre era la referencia que se tenía como obra similar y a imitar, pues en esta época el canal del Languedoc llegó, si no me estoy hablando de memoria, de unos 250 kilómetros, y en los canales Imperial, de Castilla e Imperial, pues hicieron 150 y 100 kilómetros, es decir, que fueron obras importantes.